todos aquellos que no eran judíos, entonces se tenían que bautizar. Y muchos dicen, estoy dando una corriente nada más, usted júzguela, analícela y véala. Y es bueno porque muchas veces uno la escucha y uno muchas veces agarra cosas de otros lugares. Entonces, usted preste la atención a esa postura. Yo le estoy narrando una postura. Entonces los prosélitos que se interesaban por ser pueblo judío o vivir como judío o adaptaban las costumbres judías tenían que bautizarse y ser parte de ellos. Al oír esas posturas, pues, muy interesante. Entonces la pregunta es entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Siendo el judío. Y consideran que Jesús se bautizó porque es una muestra de humildad de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Y me parece bastante bien. Ahora, le voy a dar otras dos posturas. Otra postura más es que, pues se sabe, hermano, que uno era el bautismo el cual hizo el pueblo de Israel cuando Juan el Bautista bautizaba. Y el bautismo de Juan el Bautista era bautismo para arrepentimiento. ¿Usted se acuerda? Entonces todos los que se arrepentían, en vez de decir nosotros aquí, levante la mano el que va a aceptar al Señor Jesucristo, allá era a bautizarlos al agua todos los que se convertían, todos los que estaban arrepentidos de su vida pecaminosa, iban ahora a bautizarse. Entonces las multitudes iban y se estaban bautizando. Fue donde hermano Juan el Bautista les habló a los religiosos y les dijo, camadas de víboras, ¿quién nos enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque eran religiosos que no querían cambiar, que no había un cambio genuino ni un arrepentimiento genuino, solamente querían ser bautizados por si de repente les ayudaba en algo ese bautismo. O sea, también allá se podía, no había mucha seguridad del que se bautizaba, iba a ser genuino cristiano, como hoy no tenemos seguridad, el que levantó la mano es verdaderamente cristiano, genuino, no sabemos. La Biblia no dice que por levantar la mano los vamos a conocer, sino por sus frutos, y por sus frutos los conoceréis. Entonces, más son los frutos, ¿verdad? Bueno, entonces, usted sabe que ese era el bautismo para arrepentimiento. Pero el bautismo de la iglesia, ahí me apunto, el bautismo de la iglesia nace del costado de Jesús. Usted sabe que ahí nació la novia, la esposa, así como de Adán. Nace, hermano, Eva, que viene a ser la esposa del costado. Asimismo, de nuestro Señor Jesucristo, de su costado, nace la iglesia. Y la iglesia ya vive, hermano, fuera del traslape, porque hay un traslape ahí, vive entonces el bautismo en agua. Entonces, para mí, aunque no encontremos un versículo tan literal que diga que los discípulos se bautizaron, yo creo que el que tenemos ahí enfrente es uno de ellos, el segundo. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor nos manda a nosotros a hacer, a cumplir y no a exigir que alguien haga lo que nosotros no hacemos. Amén. El Señor no pone, el Señor sí les dijo a los religiosos, ustedes le están poniendo cargas al pueblo y esas cargas que le están poniendo al pueblo ni siquiera ustedes están dispuestos a hacerlas. Entonces, hermano Pedro, que está acá, nunca encontramos un verso que diga que Pedro se bautizó. Sí, de Pablo. Pero mire, de Pedro dice, y Pedro les dijo, arrepentidos, es el primer paso, y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, como que fuera algunos pasos, alguna secuencia, aunque no siempre es una secuencia, porque hay quienes, hermano, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en la Biblia, lo dice, y también en los hechos actuales, han habido muchos que no se han bautizado en agua y cuando sienten están hablando lenguas.
como los de Corintios, perdón, como los de que están con Cornelio, en la casa de Cornelio. Ellos no habían aceptado al Señor Jesucristo, sino no habían manifestado un acto de haber creído en Cristo Jesús, pero oyendo la palabra bajó el bautismo del Espíritu Santo a ellos y ni se habían bautizado en agua. O sea, no es realmente una secuencia como se deja ver, pero dice acá, después del bautismo del Espíritu Santo ya está dispuesto alguien para recibir, después del bautismo en agua está dispuesto a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ese es un orden muy normal, pero tiene sus variantes, ¿verdad? Entonces, hermanos, si Pedro le está pidiendo a ellos que va a haber un bautismo, entonces para mí sí fueron bautizados. Ese y algunos otros versos por ahí los podemos tomar. Pero le pongo esto porque muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a hablar del bautismo en agua. Eso ya me lo sé, dice uno. No, pero muchas veces si profundizamos, vamos a dar cuenta de muchas cositas que no sabemos. Y es muy importante que nosotros entonces veamos, hermano, qué hacer o cuál es nuestra postura. Porque la palabra del Señor dice, una fe, un bautismo, un Señor, pero habla de un bautismo. Entonces hay un bautismo genuino, hay un bautismo que acepta nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que apegarnos a la doctrina, a la palabra, para bautizarnos de acuerdo a como el Señor lo manda. Porque hay quienes se han tenido que bautizar 2 veces. Bueno, por ahí voy a mencionar algo más adelantito. Muy bien, estamos viendo entonces, mis hermanos, que en este pasaje nos deja ver de que sí hay necesidad del bautismo en agua y se necesita de seguir obedientemente lo que el Señor manda. La palabra bautismo, aquí, hermano, el significado se tradujo del griego, una raíz griega. Mira lo que quiere decir el bautismo. Bautismo viene de una raíz griega que quiere decir teñido de vestidos. Teñir los vestidos. Yo creo que más de alguno aquí ha tenido la experiencia de teñir ropa. Pues eso es uno de los significados del bautismo en agua. Teñir. Y cuando se habla de teñir los vestidos, precisamente se hace mucho énfasis a depósitos grandes donde se ponía la tinta y tenían que sumergir, tenían que meter las telas totalmente para que fueran, les pusieran el color, le pusieran, hermano, ya el color acabado. Entonces quiere decir teñido de vestidos. Otro significado de la palabra bautismo es completamente mojado. Y de eso tal vez vamos a hablar un poquitito también más adelantito. Pero es completamente mojado. Por eso usted me dirá, bueno, entonces, ¿y cómo bautizaron a esta persona, hermano? Allí, bueno, quédese con la inquietud, no se lo voy a decir, pero tal vez sí, más adelante. El pecado del bautismo: zambuir, hundir, sumergir, sumir. Bueno, eso es hundir, ¿no? Esos son los significados de la palabra bautismo. Por eso el bautismo que nosotros creemos bíblico, con bases bíblicas, es, hermano, el bautismo. Que tiene que ser un zambuir, sumir o sumergir. También, hermano, el bautismo, dice, venía a ser propiedad de aquel en cuyo nombre era bautizado. O sea, cuando alguien era bautizado, digamos, nosotros los creyentes nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros recibimos ahí, hermano, que somos propiedad de Él. Aunque Él lo manifiesta con el bautismo también del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos propiedad de Él. Muy bien. Mire este verso de Hechos 8:36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Era el caso que le estaban mencionando, en el desierto. Y el eunuco dijo:
mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero ahí hay una respuesta en el verso siguiente, que es el 37. Mire, hermano, es muy importante la actitud de la persona. Dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón. Hermano, el creer en Cristo, pero creer con todo nuestro corazón. Ese es, hermano, uno de los requisitos importantísimos que nosotros debemos, hermano, de hacer antes de bautizarnos. Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Eso quiere decir que algunos se pueden bautizar y tal vez no creen con todo su corazón. Yo quisiera que en esta oportunidad, si usted es bautizado en agua, examine cómo se bautizó. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que nosotros nos hayamos bautizado y no hemos cumplido como el Señor quiere. Más adelantito tal vez vamos a ver algo más, pero mire ahí, y respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco, el etíope estaba definido y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron, hermano, ahí está, sigue diciendo el pasaje, que descendieron, hermano, y bajaron a las aguas bautismales, y esa obediencia los llevó, dice, con gozo. Bueno, siguieron con gozo su camino, porque cuando uno empieza a obedecer al Señor hay gozo. El producto de la obediencia es gozo. Colosenses 2:12, también aquí nos representa, hermano, hay una figura muy especial en el bautismo en agua, que usted sabe que es morir y, hermano, volver a vivir. Si usted va teniendo alguna pregunta, alguna inquietud, hágala. Si tiene una aportación por ahí muy bonita, pues la puede hacer. Vamos a pedir que con el micrófono inalámbrico le pueda llegar ahí, en caso usted quiera aportar algo. Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Esa es la figura que nosotros encontramos, hermanos, del bautismo, que somos sepultados. Eso es testimonio delante de hombres, y hay testigos en los cielos. Fue precisamente una del aprovechamiento que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él, hermano, se fue a bautizar, que no tenía por qué bautizarse. Era el Hijo de Dios, era el Santo. No tenía de qué arrepentirse. Pero fue con Juan el Bautista, y Juan el Bautista le costó, porque le dijo, Señor, ¿cómo vienes a mí y quieres que yo te bautice a ti? Tú me debías de bautizar a mí. Él dijo, no, tú me vas a bautizar a mí. Y se sometió. O sea, es un acto de humildad. ¿Cómo, hermano, el Dios, el divino, viene, hermano, y se somete al bautismo? Si Él lo hizo, de alguna forma se han de haber bautizado los apóstoles también, sus discípulos. Aunque no lo miramos en la Biblia que lo diga. Usted sabe que hay muchas cosas en la Biblia que no se quedaron escritas. Muchas cosas que nosotros por el Espíritu las tenemos que entender. Hay muchas cosas que no quedaron escritas. La Biblia es clara en decirlo. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Mire, hermano, tiene una figura en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, el bautismo en agua. Muero a mi vieja naturaleza, a mi criatura vieja, y ahora voy a resucitar una nueva criatura. Dice, para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en Él, gran poder de Dios, pues levantó a Cristo de los muertos. Esa es la figura, hermano, cuando nosotros nos bautizamos. Hay testimonio, hermano, con los que están aquí abajo, y testimonio allá arriba, en los cielos. Dijo el Padre cuando, hermano, el Hijo salió de las aguas bautismales: este es mi Hijo amado. ¿Oiga? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermano, testimonio allá arriba de lo que estaba haciendo el Hijo.
La humildad del Hijo, hermano, se manifiesta ahí. Muy bien. El bautismo en el nombre de Jesús. Ahí nos vamos a detener un poquitito también. Y más adelante vamos a estar viendo de que es en el nombre de Jesús o en nombre de quién. ¿Cómo debe ser el bautismo? Mire, esta postura que nosotros vemos ahí, tal vez al frente, esa figura, normalmente, casi todos los grupos como que se hubieran puesto de acuerdo como para hacer un bautismo de esta manera. Nosotros, de igual manera, siempre seguimos esa línea y de alguna forma hemos cambiado. Le voy a explicar por qué. Aquí nosotros miramos que son un estanque, ¿verdad? Donde hay agua. Y el bautismo puede ser con la persona ministrando desde el agua o ministrando desde afuera. Yo creo que no hay ningún problema. Alguna vez me preguntaron, ¿y pueden las hermanas bautizar? Pues en casos de emergencia o acompañando al que está bautizando. Por ejemplo, aquí están mis hermanas que iban al preventivo de mujeres, aquí en la zona 18. Y pidieron permiso para entrar ciertos toneles. Y llenaban allá de agua y algunas de las que aceptaron fueron bautizadas allá. Y es desde afuera, por mujeres, porque no dejan entrar a hacer eso a los hombres. Entonces, yo considero que con autoridad delegada las mujeres lo pueden hacer. Y en casos muy especiales. Yo creería que no hay problema si un hombre y una mujer van a bautizar a otra hermana, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer. Ahora, ¿por qué esta postura? Esta postura es por el texto que yo le acabo de leer, donde dice que quiere decir muerte y resurrección. Entonces, normalmente la postura de alguien que ha muerto está, como nosotros normalmente llamamos, boca arriba, ¿verdad? Como que esto para arriba, la parte de enfrente, para arriba. Y por eso es que toman esta postura de poder bautizar de esta manera. Pero no me dejará mentir que es una posición bastante incómoda algunas veces. Y algunas veces, hermano, no es tan fácil. Mayormente cuando una persona lo está haciendo. Aquí lo que ponía es, ¿hay alguna forma o modelo para sumergir? ¿Qué dice usted? Porque nosotros encontramos, hermano, que la palabra bautismo quiere decir sumergir, hundir, totalmente mojado. La figura es como que están tiñendo algo. Pero esta postura no es tan fácil, hermano. Y no es que no se quieran bautizar las personas, muchas veces se quieren bautizar, pero algunos han tenido malas experiencias con el agua. No es que no les guste el agua, a todos nos gusta el agua, ¿verdad? Pero muchas veces para bautizarse, hermano, en esta postura es un poco difícil. Mira esa foto, más o menos el gesto que está haciendo la joven que están bautizando. No es fácil, y peor cuando es una persona. Muchas veces con dos, tal vez hay una forma más de apoyar y poderle ayudar a salir. Pero algunas veces cuando es una sola persona cuesta, porque aunque sea en el agua hay peso. ¿Saben? Nosotros tuvimos también la experiencia de una persona que estamos bautizando y mire, según el principio que nosotros encontramos es sumergir o mojar totalmente. Totalmente mojado, hundido. Y sabe, esta persona agua, y cuando queríamos ayudarle a bajar a las aguas de esa manera, sacaba un pie. Y de repente sacaba una mano. 3 veces. Le dije, hermanos, estaban ministrando, cambiemos de postura. Aunque nos dio risa ahorita, así es, eso fue así. ¿Saben? Que se baje. Ministren que se baje, así es parada y que se baje nada más la persona. Y que el agua le cubra todo. Fue más fácil. Porque, hermano, la Biblia no habla de un modelo.
Sí, es cierto, es la figura de muerte y resurrección, pero no necesariamente así. ¿Cómo se bautizaría el etíope? Bueno, no podemos nosotros decir que, hermano, solamente así con la frente hacia arriba es la forma de bautizar, respetando mucho a los que lo hacen de esa manera. No nos estamos oponiendo, solamente menciono que muchas veces es más incómodo. Y eso que yo le comento, creo que no solamente pasó una vez, han pasado más veces, pero en esa oportunidad fue la que le estoy mencionando muy marcada, porque pasó 3 veces que la persona no podía ser bautizada. ¿Y qué dice? Si dejan la mano afuera, ¿cree usted que sería un bautismo valedero? Bueno, si nos vamos a lo que yo le expliqué también en la primera experiencia, podríamos pensar que entonces sí tienen que por fuerza bautizar a una persona, aunque esté en las últimas y no se pueda levantar de la cama metiéndola al agua. Pero bueno, yo creo que hay excepciones. ¿Verdad que el bautismo en agua hay muchas cosas que nosotros que necesitamos saber? ¿Allá atrás me están moviendo o soy yo? Bueno, vamos a ver. Bautismo. Este es uno también del hermano de los significados de la palabra bautismo. Iniciación en que una persona se incorpora al cuerpo de Cristo o a su fe. Mire, ahí también de nuevo vemos, pero usted ve esa foto, que aún, hermano, el bautismo bajo del agua es un poquito difícil, ¿verdad? Porque está muy expuesto que le pueda entrar agua en la nariz. No me opongo, pero si algunos consideran que esa es la mejor manera, lo pueden hacer, pero yo creo que se puede facilitar. Entonces es un inicio. Se considera siempre al agua, se ha considerado como el inicio de vida. Mire, cuando se siembra una planta, se busca el agua para poderla regar. El agua es, hermano, fuente de vida. Entonces el agua muchos la tienen de esa manera como un inicio de vida, y con mucha razón, porque si usted se da cuenta, ¿cuándo crearía Dios el agua? Es otro pensamiento, ¿verdad? La Biblia nos habla de que el Señor creó los cielos y la tierra, y que la tierra fue sacada de las aguas. El agua ya estaba. No quiero decir que el agua viene desde, no la tuvieron que crear. Sí, la tuvo que crear Dios, pero la creó en otro momento. Es parte de otra creación, no parte de la creación de la tierra, porque el agua ya estaba sumergida en agua. La tierra estaba sumergida en agua y nada más el Señor la separó. Pero hizo el Señor todo lo que nosotros miramos, pero no el agua. El agua ya estaba hecha. ¿Cuándo la hicieron? No sé, no me pregunte, pero ya había entonces indicios del agua. Siempre se le habla de inicios. Muy bien, ¿la iglesia bautiza niños? Hablo de la iglesia de Cristo en cualquier lado. ¿Qué edades dirá usted? Ahí es un punto en el cual yo le quiero ir llevando, porque hay muchos hermanos que niños, la iglesia no bautiza niños. Sí, no, pero niños que estén tal vez ya muy conscientes, ya tengan conocimiento. ¿Por qué? Porque, hermano, el enemigo se ha encargado de estar matando a los niños espiritualmente, y está utilizando mucho los medios de comunicación. Entonces el niño está muchas veces en contacto con el pecado, en contacto con lo malo. Hermano, hay niños de cortas edades que tienen mucha violencia. Están de alguna forma recibiendo instrucciones hasta para matar. O sea, el enemigo sí se ha encargado de ver cómo mata espiritualmente a los niños. Y como le digo, utiliza los medios que aparentemente son herramientas muy positivas, pero el enemigo las usa para el mal. Entonces hay niños que se están muriendo espiritualmente. Pero la iglesia no bautiza a niños
sino hasta que ya tengan un conocimiento. Por ejemplo, ellos deben de saber perfectamente por qué van a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Pero no podemos meter a un niño, hermano, al bautismo en agua si no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y si no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, él tiene que estar consciente por qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué la iglesia tradicional bautiza a niños? Porque mira que si es una necesidad bautizarlos, pero hacen mal. ¿Por qué? Porque también el bautismo, según 1 Pedro 3:21, dice que es la petición de una limpia conciencia. Y los niños todavía su conciencia no la tienen sucia. Entonces no podemos nosotros bautizar niños, sino tal vez a una edad en la cual ya el niño es consciente de haber pecado, de haberse arrepentido, de creer en Cristo Jesús, aunque haya nacido en un hogar cristiano. Porque eso es otra cosa, que muchos creen que porque nacen en un hogar cristiano, entonces ya el muchachito es creyente. No. A él su espíritu se le va a morir en un momento dado. Y los padres tienen que estar atentos a traerlos a Cristo Jesús, como lo hizo Jairo, que vio a su hija agonizando, pero fue al Señor. Él no la podía ayudar. Cosas que los padres no podemos hacer con nuestros hijos, por eso nos llaman malos padres. No podemos. ¿Hay algo que impide ser bautizado? Bueno, la pregunta del etíope, ¿verdad? Aquí nosotros miramos, media vez hay agua, aunque sea, hermano, en una piscina, en un recipiente reducido, se puede bautizar. El único impedimento que encontramos es alguien que no crea de todo corazón. ¿Y será que hay niños que creen de todo corazón? La petición de los niños de una limpia conciencia. 1 Corintios 7:14 nos trae paz, porque muchas veces nosotros quisiéramos bautizar a nuestros hijos, aunque sean niños. Miren qué es lo que dice ahí 1 Corintios 7:14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido. Está hablando de hogares mixtos. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos. ¿Sí? O sea, los hijos de los no creyentes, ¿cómo son los hijos? Inmundos. Mas ahora, dice, por un cristiano, los hijos son santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. O sea, nuestros hijos, aunque tengan edad pequeña, son apartados. Si el Señor viene, serán salvos. ¿Por qué? Porque son santos, están apartados. No tenemos que temer. Alguien dirá, ¿y si no se bautizó? Sí, pero si estaba en la inocencia, si estaba en una edad muy pequeña, él es santo. Hechos 22, del 12 al 16. Yo voy a ir finalizando, mis hermanos. Si hubiera alguna inquietud, como lo dije al principio, por favor, con toda libertad, levanta su mano para que le puedan llevar el micrófono. Había ahí un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley y muy estimado por todos los residentes judíos. Hermano, el que bautiza, las personas que bautizan, tienen que ser discípulos del Señor Jesucristo. A muchos no les gusta recibir ministración. Gracias, mi hermano. A muchos no les gusta recibir ministración, alguna atención de parte de alguien. ¿Sabe? Muchos dicen, yo no necesito de iglesia, yo en mi casa puedo buscar a Dios. Yo no necesito estar en la iglesia para hacer culto, yo desde mi casa lo puedo hacer. Muchos dicen, yo no necesito pastor. Pero sabe, yo le quiero decir, dígame algún versículo donde hay autobautismo. ¿Habrá un versículo donde diga que hay autobautismo? ¿Verdad que no? Nosotros entonces sí necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces nos llegamos a endurecer. Pero sí necesitamos nosotros de una administración, de un discípulo del Señor. Si hermano Maynor me quiere ayudar, aquí hay alguna pregunta ya acerca de algunos niños. Pero miren lo que sigue diciendo acá. Había ahí un hombre llamado Ananías, entonces era un discípulo del Señor Jesucristo.
fiel cumplidor de la ley y muy estimado por todos los residentes judíos. Este vino a mi encuentro, apóstol Pablo, y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saúl, recobra la vista. Saulo, ¿verdad? Al instante recobré la vista y pude verlo. O sea, Pablo había creído en el Señor, en ese paso de muy especial que él tuvo de haber creído en Cristo Jesús, por la luz, hermano, sobrenatural que él pudo ver. Ananías, por su parte, añadió: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para manifestarte su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su propia voz, porque debes ser su testigo ante todos cuanto has oído y presenciado. Pero mire el verso 16, a veces es lo que me interesa. Dice, Ananías le dice a Pablo, recién convertido, había estado ciego, había estado, hermano, encerrado en ayuno y en oración, y le dice: no pierdas tiempo, ahora anda, bautízate y libérate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. Pero mire lo que le dice: no pierdas tiempo, bautízate. Amén. Vamos a dejar un tiempecito para preguntas. Solo quiero terminar con algo más. Si usted las hace por escrito, las puede mandar para acá, que hermano Minor nos puede ayudar. Si usted las quiere hacer verbales, no tenga pena. Y si hay aportaciones de los hermanos, que sé que hay un grupo de hermanos aquí que estudian la palabra y tienen algo que compartir, pues lo pueden hacer. Quiero ir terminando. Dice, el agua siempre ha tenido como principio creativo que origina la vida. Eso era lo que yo le mencionaba hace un rato. Segunda de Pedro 3:5 dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua mediante el agua. Por eso le decía, el agua no miramos nosotros la creación del agua, sino sí, fue creada. ¿En qué momento? No sabemos. Hechos 19:1. En Hechos 19:1 dice la palabra del Señor: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo para arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí es donde encontramos nosotros que se bautizaron 2 veces. ¿Por qué? Los bautismos, los discípulos de Apolos habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento. Y cuando Pablo les enseñó que ese bautismo no era el bautismo de la iglesia, se tuvieron que bautizar otra vez. Miren lo que dice el verso 5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces hubo otro bautismo para ellos. Ahora, solo quiero terminar diciéndoles: hay muchos niños o muchos niños que se pueden bautizar por emoción. Un niño que se bautizó por emoción no está bien, no está consciente de lo que ha hecho. Hay personas adultas que se bautizaron por presión. Los presionó el esposo, la esposa, los hijos, o los padres presionaron a los hijos, o algún familiar o alguien lo presionó para que se bautizara. Si usted no lo hizo de todo corazón, ese bautismo como que no valía. Ahora, si usted fue bautizado tal y como la palabra del Señor lo manda, pues gloria a Dios. Yo creo que ya no hay necesidad de otro bautismo porque se fue bautizado bien. Hay grupos también donde muchos fueron bautizados. Por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros
en nuestra infancia nos bautizaron, ¿verdad? De otra manera, tradicionalmente, pues nosotros necesitamos otro bautismo, como el bautismo de venir ahora a Cristo Jesús. Mis hermanos, yo espero que este tema del bautismo en agua nos pueda servir. Creo que se complementa mucho cuando oímos preguntas, aportaciones. Quisiera dejar tal vez no mucho tiempo, pero sí unos minutitos. Si alguien por alguna razón tiene que moverse, hágalo con toda libertad, no tenga ninguna pena. Yo sé que hay muchos hermanos que en este horario necesitan tomar algún medicamento o ir a buscar ya sus alimentos porque están desde muy temprano por acá, pues lo pueden hacer con toda libertad. Y los hermanos que tengamos todavía la inquietud de poder escuchar, no mucho, sino unos minutos, vamos a tratar de poder quedarnos atendiendo la palabra. Hermano Maynor. Dice, mi niña tiene 10 años y ella pidió ser bautizada. Me dijo que ella quería bautizarse y fue bautizada. ¿Es válido el bautismo? Yo creo que sí, porque hay que ver cuál es la razón por la cual ella fue inquieta con eso. Y si fue la palabra del Señor que ha escuchado, pues yo creo que es muy importante tomarla muy en cuenta. Creo que nosotros como padres tenemos que estar muy atentos a ellos y ser los primeros en saber cuáles son las razones por las cuales ellos quieren ser bautizados. También es muy importante que vayan a los hermanos encargados de bautismos. Ellos dan una plática, especialmente a los niños, para saber cuáles son las razones por las cuales ellos quieren ser bautizados. Creo que sí sí es valedero eso. Si un niño fue bautizado obligado por sus padres a los 10 años, siendo aún adulto, ¿debe volver a bautizarse? Es que si fue obligado por los padres, no fue de todo corazón y no estaba consciente. Creería yo que sí. Aquí precisamente ponía yo razones para volver a bautizarse. Cuando no fue realizado conforme a lo que establece la palabra de Dios. Porque usted sabe que todos los grupos bautizan. Muchas veces no lo hacen conforme a la palabra del Señor. Entonces, si no fue de acuerdo a la palabra del Señor, sí debería ser bautizado. Aquí apunto algo. Si fuimos bautizados en una falsa fe, hay grupos diferentes que bautizan por presión en caso de algunos ya adultos y por emoción en caso de niños, sin arrepentimiento genuino. Muchos se pueden bautizar y ni siquiera se han arrepentido, o hacerlo de una manera incorrecta. Pero si fuimos bautizados de acuerdo a la palabra, no hay por qué bautizarnos otra vez. ¿Qué pasa con los que se bautizan por los muertos? Sí, yo creo que, yo sé que usted me está mencionando ahí a estas personas, pero son un grupo de personas que por un verso bíblico que más o menos lo encontramos ahí en las epístolas, el apóstol Pablo hace mención de algo de eso, pero ellos lo generalizan, ellos lo ponen como algo muy común. Cualquiera se va a bautizar por el abuelito, por la abuelita, y como que aquí tienen que pagar la penitencia de ellos que están allá. Y es parecido es muy parecido es muy parecido a la doctrina del purgatorio. Eso no es así, definitivamente no es así. Tal vez el verso que hermano Maynor me está poniendo por acá es precisamente la mención que hace el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo número 15, verso 29. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, aquí hay una enseñanza que no nos vamos a meter en esta mañana a poder explicarla, pero creo que tiene que ser bajo un rema del Señor bastante especial, como el que yo le hablé, para poder bautizar a una persona y tal vez no sumergirla en el agua porque no se puede. Creo que tiene que haber un rema, una vía de parte del Señor para hacer algo así, porque nuestra doctrina habla de que el bautismo tiene que ser sumergido, tiene que ser no solamente en el nombre de Jesús, sino también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, completa. Pero hay casos muy especiales en los cuales nosotros no podemos cuestionar qué es lo que Dios quiere hacer. Amén. Yo fui bautizado en mi casa por problemas de salud, pero quiero ser bautizado por inmersión.
Bueno, no sé qué caso sea, no es lo que yo digo, porque la persona que yo digo, pues rápido murió al tiempecito de haber sido bautizado. Entonces no sé de quién se trate, pero habría que ver cómo fue bautizado en su casa. No conozco yo el caso de alguien, a menos el bautismo tradicional, que todos nos bautizaron de alguna manera, pero ahora si esta persona es inquieta, es muy importante que se acerque a los ancianos o a los hermanos encargados de bautismos para comentarle cómo fue, o conmigo, ¿verdad? Cómo fue, qué pasó y por qué se bautizó en su casa, quiénes lo bautizaron. Y si miramos que es necesario, pues amén. Hermano, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasaron el Mar Rojo, figura del bautismo, yo creo que ahí pasaron muchos bebés. Sí, esa es una figura del bautismo en agua, del Mar Rojo, ¿verdad? El paso del Mar Rojo. Pero es figura. ¿Qué hay de las personas que están en agonía y que no se pudieron bautizar? Hay un trato especial para mí y precisamente creo que a eso se refiere este pasaje que acabamos de leer. Pero aparte de que está allí, tiene que haber un rema del Señor, una experiencia muy sobrenatural que confirme una situación como esa. De lo contrario, no. Una autorización de algún ministro responsable a un acto como ese. ¿Cómo debe de ser el bautismo o bautizar a algunas personas? En algunas iglesias lo hacen en el nombre de Jesucristo y en otras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, los mismos versos que nosotros leímos, dice, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. En algunos casos está en el nombre de Jesús, pero la Biblia se complementa y no se queda ahí, sino lo más completo es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay una iglesia que cree en la Trinidad, nosotros, por ejemplo, creemos en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y así bautizamos a los hermanos. Pero si el hermano ministrante tal vez lo hizo en el nombre de Jesús, pero nosotros manejamos la doctrina de la Trinidad, se puede hacer también y es completo. Pero yo creo que no se nos debe olvidar tomarlo muy en cuenta, porque es un paso que deberíamos nosotros respaldar muy bien a la persona y no dejarle ninguna duda para que no vaya a tener problemas. Precisamente, mis hermanos, quiero decirles que sentí mucha inquietud compartir este tema porque consideré que podrían haber dudas. Es un tema de doctrina básica, mire, es lo más esencial de nuestra fe, pero creo que ahí habían dudas, inquietudes, y ese fue el motivo por el cual lo he expuesto, esperando que Dios bendiga, hable, y si nos hace a algunos tener que reaccionar ante esta palabra, pues yo creo que hay que hacerlo. Mi pregunta, hermanos, dice, ¿puede bautizarse uno después de aproximadamente 12 años que fue bautizada en una falsa fe? Ah, claro, si alguien estuvo en un grupo donde no lo bautizaron de acuerdo a la palabra, aunque tenga muchos años de que lo bautizaron allá, se debe de bautizar de nuevo, porque ahora sí es el bautismo genuino que el Señor avala. Lo otro, como yo le decía, yo creo que a muchos de nosotros en la tradición nos bautizaron, ¿verdad? Y hay que tener su madrina por ahí o padrino. Pero ese bautismo, como no vale, es una falsa fe, y ni en cuenta nosotros de niños, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que bautizarnos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa si se bautizaron niños por emoción? ¿Tendrán que bautizarse de nuevo? Es que es una responsabilidad bautizar niños, por eso yo creo que en la congregación buscamos la manera de no bautizar grupos de niños, porque cuando se hacen grupos de niños van muchos por emoción, pero sí al que está muy inquieto, muy interesado, pues se trata de bautizar. Si una persona dice que ha sido creyente y es bautizado, cae en apostasía o peca de alguna forma, ¿debe bautizarse nuevamente si se arrepiente? Eso lo enseñó la tradición. Ellos consideraban que el que se bautizaba debería ser impecable, quedarse impecable.
Y si pecaba, entonces era imperdonable lo que hiciera. Entonces se considera que en la iglesia del principio, la iglesia, entonces muchos no se bautizaban, porque decían, no, pues que puedo pecar en el camino y no me bautizo porque el bautismo me perdona todos los pecados, pero si yo me bautizo y vuelvo a pecar me voy a perder. Entonces ellos se bautizaban hasta cuando ya consideraban que era muy necesario por enfermedad, por una situación muy difícil, entonces se bautizaban. Pero eso no es así con nosotros. Dice la Biblia, el que peca tiene un abogado, hay que buscar al Señor, pedirle perdón y ser restaurado, no necesariamente bautizarse de nuevo. Aquí hay una pregunta. Dele Amén. fuerte las Una de palmas las al últimas, Señor. vamos a ir leyendo las últimas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Hay una pregunta acá y aquí enviaron la respuesta. Dice, ¿cuál sería la posición que Jesús tuvo cuando se bautizó? Y dice, cuando el Señor se bautizó, lo hizo también por obediencia a su Padre y para ser ejemplo para nuestras vidas, porque para eso fue enviado. Si una persona está hospitalizada, dice, ¿cuál sería el bautismo que se podría realizar? Y si muere en el hospital, ¿qué pasa? Sí. No lo podemos dogmatizar, no lo podemos tomar un modelo, hermanos, es esto. Yo les conté una experiencia que el Señor nos dio, pero una experiencia, hermano, donde delante del Señor nos sentimos responsables de lo que hicimos. La persona precisamente estaba en un estado como el que están mencionando, en lo último, pero el deseo de su corazón era irse bautizado en agua. Entonces lo hicimos nosotros de una forma no sumergida, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con mucho temor delante del Señor. Se le explicó a los familiares y lo hicimos, pero no podemos dejar eso como norma, ¿verdad? Puede ser que en otros casos sea diferente, pero tiene que ser bajo un rema del Señor, o sea, Dios interviniendo en un sentir muy fuerte, con una responsabilidad ministerial. Yo tengo una hermana que se bautizó siendo cristiana y luego se casó en la tradición y la bautizaron, dice. ¿Qué pasa si no se arrepiente? Bueno, la Biblia habla de que muchos van a apostatar a la fe. Pareciera una apostasía, ojalá sea reversible y no apostasía irreversible. Muy bien, una última, por favor, hermano Maindor, mis hermanos, y agradecemos su atención y su paciencia. Entonces dice, si una persona que no se bautizó, pero sí aceptó al Señor, ¿qué pasa con él? Y murió. Bueno, hay que ver por qué no se bautizó, porque muchas veces, hermano, nosotros no nos bautizamos por desobediencia. ¿Cuánto tiempo tuvo? Si tuvo algún tiempo para poderse ver bautizado y no lo hizo, hay que ver qué desobediencia es. Ahora, el que se va anhelando el bautismo, pero no le dio tiempo, por ejemplo, alguien que se accidentó y logra aceptar al Señor Jesucristo, pero no se queda en esta tierra, sino muere, pues hay una situación, puede ser un trato, pero ahí es, como le digo, hay experiencias atrás del velo que esas solamente el Señor las conoce. Nosotros no podemos incursionar hasta ahí, pero Dios hace cosas. Por ejemplo, Lázaro, ¿qué le pasaría a Lázaro que no se convertía en la tierra? Y cuando muere, entonces se encuentra con el Señor. Se encuentra con el Señor y hermano, cambia totalmente. Algo ha de pasar, ¿verdad? Mis hermanos, que Dios les bendiga. Yo espero que tengamos la inquietud de poder buscar del Señor en esta instrucción. Mi hermano Byron Lemus nos quiere mencionar algo. Quisiera aportar sobre los niños. Sobre los niños, ok. Con un ser integral, alma, cuerpo y espíritu. Y con un grado de inocencia al 100%.